Romanos capítulo 1, 21. Yo hoy quiero hablarles del tema, las terribles consecuencias del pecado. Dígalo conmigo, las terribles consecuencias del pecado. Dice en el verso 21, lo tiene, Romanos 1, 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Lo leemos otra vez, Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, por favor. Para poder entender este pasaje que hemos leído y que el apóstol Pablo, como un gran investigador de la historia del pueblo de Israel, nos comparte, hay un expediente en donde se nos narra una historia muy, diría yo, muy aterradora que vivió el pueblo de Israel, y que es una historia donde se nos narran hechos muy lamentables, muy vergonzosos, pero que son una realidad. Esto de lo que les estoy hablando sucedió muchos años, miles de años antes de que Cristo naciera, a distancia de nosotros más de 3000 años. Mas sin embargo, como que es una historia que se repite, y este hecho nos narra acerca de consecuencias muy terribles, hermano. Y yo quiero que después de leer este pasaje, quiero que vaya conmigo, por favor, porque esta es una de las historias que se nos presenta en la Biblia, en el libro de los Jueces, en el capítulo 19 y capítulo 20 del libro de los Jueces. Ahí hay un expediente secreto en los archivos de la historia del pueblo de Israel que yo quisiera que analizáramos. Es un pasaje realmente, hermanos, muy aterrador. Es un pasaje muy ofensivo, pero es muy interesante el que podamos verlo desde la perspectiva de una analogía contextualizada de nuestro tiempo. Yo quiero que lo veamos de esa manera, como una analogía contextualizada de nuestro tiempo. Y quiero llevarles bajo el siguiente esquema que va a estar ahí apareciendo: el precio que se paga por no obedecer la ley de Dios. Dígalo conmigo, el precio que se paga por no obedecer la ley de Dios. Las consecuencias son terribles, ¿sí? El precio que se paga por no obedecer la ley de Dios. Nosotros somos de los que creemos que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Amén. Si lo creemos, digan amén si lo creen. El segundo paso que yo quiero llevarlos a considerar ahora es la importancia de tomar decisiones correctas. Mire, después nos andamos lamentando, nos andamos rascando la cabeza y no hallamos a quién culpar, y terminamos culpando a Dios o terminamos cuestionando a Dios del por qué me pasan estas cosas. Yo quiero llevarlos a reflexionar sobre la importancia de tomar decisiones correctas. Todo lo que el hombre siembra, ¿qué? Eso va a cosechar. Eso vamos a cosechar. Y es ahí donde nosotros debemos tener mucho cuidado. El tercer paso al que quiero yo llevarlos es las consecuencias de tomar decisiones equivocadas. Generalmente cuando reflexionamos decimos, si yo hubiera sabido, si alguien me lo hubiera dicho,
si alguien me lo hubiera advertido, pero a veces, hermanos, estamos tan decididos a actuar de manera violenta, de manera muy agresiva, y de tal manera que no oímos los consejos de nadie. Y a veces, cuando pasan cosas que no esperábamos, oímos las voces de aquellos que siempre nos advirtieron y nos dicen: ya ves, yo te lo decía, ya ves, yo te lo advertí, pero ya es demasiado tarde. Y el cuarto paso al que yo quiero llevarles, hermanos, para poder entender esta analogía, son las tristes consecuencias de no obedecer los mandamientos de Dios. Las tristes consecuencias de no obedecer los mandamientos de Dios. Y finalmente, quiero hablarles de la importancia de que Dios nos dé el discernimiento, que Dios nos ayude a seguir fielmente su palabra. Así, en ese formato yo quisiera llevarlos. Lo esencial que es ser obedientes a los preceptos divinos. La Biblia nos dice, hermano, que la paga del pecado es muerte. Yo quiero aprovechar que todavía no se castiga eso por hablar del pecado, pero dentro de no mucho tiempo se nos va a restringir a nosotros los predicadores. Ya algunos están siendo llevados a prisión por seguir predicando un mensaje con palabras demasiado ofensivas como el pecado. Pero la Biblia dice que el pecado es pecado. Y la Biblia nos advierte de las consecuencias del pecado. Y esto es una de las razones, hermanos, por las que debemos tener mucho cuidado nosotros para no tener que enfrentar situaciones difíciles o situaciones muy lamentables. Hay una lectura ahí en el libro de Jueces, por favor vaya conmigo. Es una historia muy lamentable. Y aquí nos habla el pasaje que había un levita, un sacerdote levita que moraba como forastero y que contrajo alguna relación con una mujer como concubina, pero la mujer le fue infiel. Y cuenta la historia que este hombre, hermanos, en este pasaje nos habla de que tomó decisiones equivocadas. El precio que a veces se tiene que pagar por no obedecer la ley de Dios. Cuando nosotros leemos este capítulo 19 y el capítulo 20, que dudo que casi todos lo hayan leído, por eso quiero que lo vayamos llevando despacio. Dice: después de 4 meses que la mujer estuvo allá con su padre, dice que él se levantó y la siguió para hablarle, como dice ahí su Biblia, amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, ¿qué hizo el padre de la joven? Dice: salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Al 4.º día, cuando se levantaba de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después te irás. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche para que se alegre también tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar ahí la noche. Este pasaje del capítulo 19 y el capítulo 20 habla de un momento muy triste en la historia del pueblo de Israel, donde hay engaño, donde hay excesos, donde hay descuidos, donde hay racismo, donde hay crueldad, donde hay depravación, donde hay desgracias muy lamentables.
Este es uno de los archivos, como decía al principio, uno de los archivos secretos del pueblo de Israel. Uno de los expedientes, hermanos, que nos narra un caso muy triste y muy doloroso para el pueblo de Israel. Cuando uno lee esta porción de la Biblia, uno se pregunta, pero ¿cómo es que puede pasar algo como esto en un pueblo temeroso de Dios? ¿Cómo es que puede pasar algo así con un pueblo temeroso de Dios? Pero ya leímos el evangelio, ya leímos lo que nos dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ¿sí? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón también fue entenebrecido. ¿Cómo es posible que alguien, hermano, que teniendo tanto conocimiento de Dios, sea capaz de hacer cosas vergonzosas? Bueno, por esto. El apóstol Pablo da una descripción en esta carta más adelante, en ese capítulo 1, de hasta dónde han llegado los decibeles del hombre en cuanto a su carácter. Cosas espantosas. Y es ahí donde debemos tener mucho cuidado. Esa es la razón por la que debemos tomar muy en serio, hermanos. Nos dice la escritura que esta mujer que aquí se menciona era la concubina del sacerdote levita. Dice, y esta le fue infiel. Y ella tomó la decisión de regresar a la casa de su padre que vivía en Belén de Judá. Pero en cierto momento, hermanos, este sacerdote tomó la decisión de ir a buscarla para perdonarla. Esto, hermanos, cuando lo analizamos es muy raro. Es muy raro porque esto nos da a nosotros una lección muy importante de lo que hablamos el miércoles pasado. ¿Sí? Nos da a nosotros una lección, si lo vemos, de la teología del espejo. ¿Qué refleja? Bueno, que si no aprendemos a perdonar, no habrá fiesta ni habrá gozo. El perdón es la llave maestra para poder obtener la felicidad. Sí, hermanos, porque el perdón trae alegría. El perdón trae gozo. Dígalo conmigo, el perdón trae alegría y el perdón trae gozo. La llave maestra para ser feliz en este mundo, hermanos, es el perdón. Debemos aprender a perdonar a todo costo, porque todos en algún momento hemos ofendido. Todos en algún momento hemos sido también ofendidos. Pero es muy bueno y es muy importante, hermanos, el aprender a perdonar. No es fácil, pero esa es la enseñanza bíblica. El perdón, hermanos, no nos denigra, al contrario, nos eleva. Eleva nuestro estrato social, espiritual, moral. No es rebajarnos, sino esto nos lleva a alturas desconocidas para nosotros. Porque Dios honra a quienes, dice la Biblia. Por eso les digo que es importante perdonar. Este hombre, a pesar de lo que le hicieron, fue a perdonar. Fue a buscarla. Pero hay algo más extraño, y es que tanto el suegro y el yerno están juntos regocijándose. Eso es raro, ¿no? Que el yerno y el suegro estén juntos regocijándose. Como la nuera y la suegra casi no conviven, ¿verdad? No sé por qué ese distanciamiento, pero hay una competencia por ese hijo que usted le quitó, como si fuera el mejor del mundo, ¿verdad? Pero pues ella lo quiere así, con todos sus defectos y con todas sus deficiencias. Pero esto es raro. Pero aquí lo que nos habla, hermanos, es que hubo un sincero perdón del esposo hacia aquella mujer que le había sido infiel. Mas sin embargo encontramos que de pronto el sacerdote levita toma la decisión de regresar a su casa.
Y esto refleja, hermanos, desesperación, angustia por esos excesos que se estaban presentando. Por eso les hablo de la importancia de tomar decisiones correctas. No se apresure. ¿Cuáles son los consejos de los especialistas? Cuando estás enojado, no tomes decisiones. Cuando estás muy alegre, no tomes decisiones. Mejor espera a que las cosas se calmen, tomen la normalidad. Y este hombre se desesperó y salió de la casa. Y fueron avanzando. Si usted va conmigo, por favor, al libro de los Jueces. Ahora sí volvemos a Jueces. Se levantó el varón para irse, pero el suegro insistió. Y al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo al padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda para que decline el día. Comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Y él trató de convencerlo de que no se fuera. Mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó enfrente de Jebús, que es precisamente Jerusalén. Es conocido como ahora Jerusalén. Jebús era un territorio, hermanos, que se resistía a la conquista del pueblo de Israel. Ustedes saben, los que leen la Biblia, que Jebús era el único territorio, era el único lugar que permanecía en la tierra conquistada por Josué, que no fue conquistado porque los jebuseos eran muy hábiles, los jebuseos eran muy astutos, los jebuseos eran muy depravados y moraban en un lugar, hermanos, que hoy es Jerusalén. Jerusalén es el ombligo del mundo. Por eso es uno de los territorios más peleados. Ahora, ¿qué significa Jebús? Jebús, hermanos, significa rufián. Eso es lo que significa Jebús, rufián. Es un individuo que vive de las prostitutas. Es un hombre que, este hombre, hermanos, o más bien este significado le da el prototipo de que era una nación depravada. Por eso cuando este hombre llega a ese lugar, le dice a su criado: no, aquí no vamos a quedarnos. Pero es que ya es noche, hay peligro en el camino. Y le dice él: no, vámonos, vamos a otra ciudad. Esta es la ciudad de los jebuseos. No nos vamos a quedar aquí porque es muy peligroso. Y eso nos habla, hermanos, de la desconfianza que a veces tenemos nosotros de la protección que Dios puede darnos. ¿Cuántos creen que Dios es nuestro escudo y es nuestro amparo y es nuestra fortaleza? ¿A cuántos Dios de aquí los ha librado de terribles situaciones? ¿A cuántos? Digan amén si lo han hecho. Dios lo ha hecho. Y a veces la gente nos pregunta: ¿y cómo le hiciste? ¿Cuántas veces Dios no nos ha librado de situaciones, hermanos, que parecen imposibles de resolver? Pero Dios lo ha hecho. Y cuando Él tiene el control, Él siempre cuidará de nosotros. Pero qué triste, hermanos, cuando nosotros desconfiamos de Dios. Por eso es la importancia de tomar decisiones correctas. Este hombre, hermanos, desistió en quedarse a pernoctar en ese lugar. Y sin escuchar a nadie se portó prepotente, se portó necio. Y esto lo llevó a su propia desgracia, no solo de su vida, sino también de su familia. Sin embargo, esto, hermanos, no quedó solo ahí, sino que su mala actitud tan caprichosa ocasionó la desgracia de su mujer, ocasionó la desgracia de su familia y a tal grado de que fue una gran tragedia. Mire, vaya conmigo. Y él dijo: no nos quedamos aquí, nos iremos, no iremos a ninguna otra, no nos vamos a quedar en ciudad extranjera, no sea que los hijos de Israel, sino que vayamos a buscar una casa de los hijos de Israel. Y se fueron. Sigamos, dice en el verso 13, ven, sigamos hasta uno de los lugares para pasar la noche en Gabaá o en Ramá.
Pasando pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar y a pasar ahí la noche en Gabaa, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa a pasar la noche. Es decir, que llegaron a territorio de Israel, a territorio de una de las tribus de Israel que eran sus hermanos, y no se quisieron quedar en tierras de los enemigos, que era Jebús, que eran los jebuseos. Pero usted lee más adelante, dice que nadie les dio hospedaje, absolutamente nadie les ayudó. Esto, hermanos, es una verdad que es muy difícil de entenderlo, que a veces nosotros, de las personas que menos pensamos, nos van a dejar tirados en la calle. ¿Se ha fijado usted? Usted y yo lo hemos vivido. Lo que necesites, llámame. Cuando se te ofrezca algo, no te preocupes, tú no dudes en llamarme. Y cuando sucede, porque sucede, llama y llama y llama y no hay quien conteste. Tengamos mucho cuidado. Dice un dicho popular: no todo lo que brilla es oro. Por eso tenemos a veces que pagar las consecuencias de tomar decisiones equivocadas. Siempre debemos consultar a Dios, sea quien sea. Como que muchas veces, hermanos, nos olvidamos de consultar a Dios y hacemos de nuestra vida una vida muy ajena a buscar la dirección de Dios, sin saber que donde quiera corremos peligro. De repente, sin saber, aparecieron esos hombres, hermanos, tan depravados que actuaron como unas bestias hasta dejarla casi muerta a la concubina. Aquí surgen algunos cuestionamientos muy interesantes que debemos analizar con mucho cuidado. Yo les pregunto, ¿este sacerdote levita amaba a esta mujer, sí o no? Sí, sí la amaba, le perdonó la infidelidad, y quizá fueron 4 meses de estarlo razonando, cuestionando, hasta que finalmente se decide a ir a buscarla y la perdona, de tal manera que lo que refleja aquí es que hubo fiesta, hubo gozo, hubo disposición. Mas sin embargo, hermanos, el precio que a veces se paga por no obedecer la ley de Dios, y la importancia de tomar decisiones correctas, y las consecuencias de tomar decisiones equivocadas. Las consecuencias del pecado son terribles. Esto no es un juego, hermanos. Por eso les decía que este pasaje no tiene nada de inspirador, pero eso es algo que se repite en nuestros días. Tantas guerras, tantos actos de terrorismo donde se violan los tratados internacionales, y oímos de tristes noticias donde son asesinados niños inocentes, mujeres, tanto niñas, jóvenes como de la tercera edad, son tratadas de manera deshumanizada o tratadas de manera salvaje por esta gente perversa. Y parece ser que la iglesia guarda silencio, como si nada pasó. Este hombre fue un gran desafío que jamás había tenido lugar en Israel. Por eso yo digo que el mal, hermano, debe ser erradicado de raíz. Y no debemos estar simulando, hermanos, o aparentando que estamos en contra de todo lo malo. El pecado debe ser aniquilado. Si esto lo hubiera hecho este hombre en nuestro tiempo, ya estaba muerta. El exhibicionismo, hermanos, de este hombre, cómo afloró la crueldad de este hombre, porque caras vemos, corazones. Yo no creía. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque el Señor dice que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte.
Las consecuencias son terribles, créalo. El pecado debe ser destruido. Yo sé que algunos de ustedes dirán, pero qué radicales son ustedes, hermano. Pero cuando dimensionemos lo que realmente el pecado es capaz de hacer en nuestras vidas, o cuando ignoramos los estragos que el pecado causa en la vida de los hombres, esto, hermanos, el pecado nos va a devorar o nos va a hacer pedazos, y muchas veces será demasiado tarde, como en este caso. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces, hermanos, somos muy tolerantes con el pecado. Muchas veces somos muy tolerantes con ciertas actitudes pecaminosas. Desgraciadamente, hermanos, como que no hemos valorado el terrible mal que nos ocasiona el pecado, si le damos toda la apertura en nuestro corazón. Por eso este día, hermanos, deberíamos de tomar una decisión seria para decir basta ya a esa vida de pecado. Basta ya a esa vida de pecado. Vaya conmigo, por favor, a leer el capítulo 20 en el verso 8. Dice, entonces el pueblo, ¿está conmigo? Entonces el pueblo dice, ¿cómo? Dice, como un solo hombre se levantó. ¿Y qué dijeron, hermanos? Ninguno de nosotros, dice, irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. ¿Sí? Esto nos habla, ¿sabe de qué, hermanos? Que ellos estaban dispuestos a resolver aquel asunto, aquel problema de raíz. Y para enfrentar el pecado, hermanos, debemos de tener, yo anoté aquí 3 cosas: determinación, decisión y disposición. Hermanos, si nosotros jugamos con el pecado nos va a devorar. Aquí surge una pregunta muy sencilla, hermanos, de análisis. ¿Cómo tratamos nosotros el pecado? ¿Cómo lo tratamos? ¿Como un mal social? ¿Como algo natural? Porque pues todos pecamos, hermanos, ¿sí? Pero ¿cómo tratamos nosotros el pecado? ¿Como algo de la modernidad, hermanos, si todo el mundo lo hace? Jamás debemos olvidar, hermano, que la única razón por la cual el Señor Jesucristo vino a este mundo fue para destruir el pecado. Y sufrió todo lo que tuvo que sufrir en la cruz del Calvario, precisamente para destruir el pecado que tanta desgracia ha traído a la humanidad. Pero como que nosotros, hermanitos, no hemos tomado el evangelio como deberíamos de tomarlo. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo, el gran apóstol, que era un hombre que venía de cierta familia privilegiada en Israel, de cierta tribu? Y decía él, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Todos esos títulos que tuve en el ayer, hoy en el conocimiento que tengo de Dios a través de Cristo Jesús, los tengo por basura. Porque ahora me doy cuenta que este tesoro fue puesto en vasos de barro para que la excelencia del poder sean de Él y no de nosotros. Como que nosotros, hermanos, hemos tomado el evangelio solamente como un club de beneficencia. Pero mire, es más vergonzoso, avanzando un poquito en esta reflexión, lo que la tribu de Benjamín hizo. Cuando les dijeron a aquellos hombres, no nos vamos a casa ni nos vamos a las tiendas hasta no ordenar este asunto. A ver cómo está. Fíjese, hermano, por eso dicen que en el mucho reír, hermano, después viene que el dolor. Hubo fiesta, hubo perdón, pero después, por no tomar decisiones correctas, vienen las tristes consecuencias por no obedecer la palabra de Dios.
Aquellos hombres quedaron asustados cuando este hombre, después de guardarlo, lo manifiesta públicamente y hace a su mujer, la corta en pedazos, hermano, y la manda un pedazo a cada tribu de Israel. Y entonces aquella noticia trajo una lamentable desgracia nacional. Y eso lo hemos vivido nosotros muchas veces también. Muchas veces lo hemos vivido. Pudiera mencionar algunos, pero no lo voy a hacer. Pero cuando van la tribu de Benjamín, cuando ellos dicen entreguen a esos criminales, entreguen a esos perversos para hacerles justicia, ¿sabe qué dijeron los de la tribu de Benjamín? No los vamos a entregar. Oiga, esto es tremendo. Cuando uno ve todo esto, hermano, uno como que se pregunta, pero ¿cómo es que aquellos, conociendo la ley de Dios, ahora están encubriendo el pecado? Ahora están encubriendo la maldad de aquellos perversos. Ahora, si lo vemos como la teología del espejo, ¿qué refleja para nosotros? Hermanos, esto refleja que muchos han perdido el temor de Dios. Y cuando se pierde el temor de Dios, ¿qué sucede? Se tienen dos caras. Una aquí en la iglesia y otra en la calle. Aquí son unos angelitos, pero al salir de aquí, en la casa, en la escuela, en el trabajo, son totalmente diferentes. Igual que los demás, o incluso son peores que los que no conocen a Dios. Su testimonio es pésimo, es vergonzoso. Cuidado. Esa manera de ser, hermanos, nos está destruyendo. Esa manera tan mala nos está afectando y terminará finalmente destruyéndonos. Pero el precio que hay que pagar para enfrentar el mal a veces es muy alto. No es cualquier cosa. Usted sabe, hermanos, que a veces esto nos habla de que no es cualquier cosa. Cuando nosotros queremos realmente hacer las cosas bien. No es cualquier cosa. No es muy simple, no es muy sencillo, hermanos. Vamos a tener que enfrentar enemigos muy difíciles de vencer. Y en ese enfrentamiento vamos a sufrir pérdidas de amigos, de familiares. Enfrentaremos burlas, sufriremos desprecios. Pero finalmente la Biblia me habla que el bien siempre triunfa sobre el mal. ¿Qué dice uno de los cánticos preciosos? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de ellos, porque a su tiempo un día lo van a pagar. Imagínense, hermanos, que por este capricho se armaron 400,000 hombres de las tribus contra 27,000 hombres de las tribus de Benjamín para enfrentar una guerra en donde miles de familias sufrieron la pérdida de sus seres queridos solo por el capricho de unos cuantos que defendían a aquellos hombres perversos y pecadores. Esto es increíble, hermano, y es absurdo. Yo creo sinceramente, hermanitos, y lo digo con todo respeto, que no debemos salir de este lugar sin arreglar nuestra vida con el Señor Jesucristo. Si alguno ha cometido pecado, ¿qué dice la Biblia? Abogado tenemos para con Dios. Tarde que temprano, si no arreglamos esto con Dios, tendremos que pagar las consecuencias de nuestro mal oculto. Hermanos, a veces sin querer vamos a sufrir pérdidas, vamos a sufrir las consecuencias. Por eso dice la Biblia, antes que venga el día malo, tenemos que arrepentirnos y volvernos a Dios con un corazón. Hay naciones que parece que brillan, hermano, no se crea. Ya les he dicho yo que lo único que permanece es lo de Dios, todo lo demás es transitorio.
Finalmente los de Benjamín, en aquella última tercera enfrentamiento de los 27,000 hombres de la tribu de Benjamín, mataron a 25,100 hombres. La tribu de Benjamín finalmente fue destruida, dice este libro sagrado. Esto nos enseña que debemos tomar acciones contra el pecado antes que sea demasiado tarde. Porque si no, hermanos, esto nos va a destruir y sufriremos las peores consecuencias que el pecado ocasiona. Mire, ya para cerrar, este archivo secreto del pueblo de Israel es una horrenda historia, hermanos, que nos habla de la maldad humana, que nos habla de la dolorosa verdad de los seres humanos, que actuamos mal, que buscamos venganza y que empleamos la maldad para aterrorizar. ¿Por qué pasó todo esto? Se preguntará usted, ¿por qué pasó todo esto? Mire, la respuesta está ahí. Vaya conmigo, sea tan amable de abrir su Biblia, si es que la trae. Capítulo 21, en el verso 25, si son tan amables. ¿Por qué pasó esto? ¿Dónde está el error? Bueno, ahí está la respuesta. En estos días, ¿qué dice su Biblia? No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuidado, hermano, cuando nosotros no nos sujetamos. Los hijos tienen que sujetarse ¿a quién? ¿Cuándo, hermanos? Oh, cómo me admiro yo de ciertas mujeres o de ciertos hombres, hermano, que a pesar de la edad, la voz de ellos es una voz rector como padre. Viejos, cansados, sin fuerza, pero los hijos dicen lo que el viejo diga. Pero es que no está bien. Tranquilo, Él es el que manda aquí. Honra a tu padre y a tu madre. No lo cuestiones. No lo cuestiones. Hónralo. Y cuando hacemos eso, el Dios del cielo nos va a honrar. La gente nos va a decir, ¿cómo es que te va tan bien? Honra a tu padre y a tu madre y verás que no solamente serás de larga vida, sino que también te irá bien a donde quiera que tú vayas. Pero qué triste es ver en nuestro tiempo hogares donde cada quien hace lo que se le pega la gana. Los hijos llegan a la casa a la hora que se les pega la gana y no hay ni timbre. Simplemente, abre ya, mira. Pues se me va de aquí. Es mi cuarto. ¿Cuál cuarto? Si esta es la casa de todos, aquí no hay cuartos. Aquí hay un cuarto donde usted duerme, pero aquí nada de que es suyo. Jebuseos. Jebuseos. No. Debe haber un orden. Por eso les pasó esto, es porque no había rey en Israel. No había palabra rector. Y cada quien hacía lo que se le pegaba la gana, como decimos nosotros los mexicanos. Lo esencial, hermanos, es ser obedientes a los preceptos divinos. Pero tenemos que ser agradecidos con Dios, sin perder que tenemos alguien a quien estar sujetos. Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cuántos creen que Cristo es el que ordena las cosas en nuestras vidas, hermanos? Dicen amén, hermanos. Si Él da la orden, usted y yo debemos obedecer. Murieron no solamente esta mujer destrozada en pedazos, sino que murieron 40,000 hombres, 40,000 familias que fueron destrozadas por este pueblo que marchó haciendo lo que se le pegue la gana. Cuidado, hermanos, tenemos que volvernos al orden, acercarnos a Dios, y Dios es un Dios bueno que siempre va a perdonar nuestros pecados. Cada uno hacía lo que quería. Es necesario que nos volvamos a Dios antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digamos no tengo en ellos contentamiento. Antes que sea demasiado tarde, mis amados hermanos, volvámonos a Dios. Porque ellos profesaron ser sabios y se hicieron necios.
Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, dice. La Biblia resume diciendo: la paga del pecado es muerte. Y nosotros hemos sido llamados para hacer luz en nuestro hogar, en nuestra familia. Pero ¿sabe cuál es la llave perfecta? El perdón. El perdón. Si nosotros nos acercamos a Él, Dios es bueno y Dios es grande en misericordia. Por eso cantamos: no hay Dios tan grande como tú. ¿Quiere cerrar sus ojos? Hay un momentito mientras pasan los músicos. Yo quisiera que usted reflexionara. Es una reflexión personal. Usted que conoce de Dios, usted que ha oído mucho de Dios, es el momento de hacer un razonamiento personal y abra su corazón a Dios. Y Dios quiere cambiar esas cosas que están afectando su buena relación con su familia. No, pastor, yo no puedo perdonar. Es cierto. Pero si le pides ayuda a Dios, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos.